Bueno, como estamos grabando, quiero darles la bienvenida a todos formalmente. Espero que con la expectativa de que pasemos un tiempo muy especial y siendo edificados de muchas maneras. Vamos a tomar un momento para orar y les voy a explicar un poquitito qué vamos a estar haciendo. Señor, queremos que estés en medio nuestro, queremos pedir tu ayuda. Expresamos juntos que te necesitamos, que no queremos hacer nada de lo que hagamos sin tu presencia, sin tu poder, sin tu bendición, sin tu influencia. Ni yo para enseñar, ni las personas para aprender. Todos te necesitamos, Señor. Así que oramos que estés obrando y que sea un tiempo de edificación en todo sentido, a nivel intelecto, a nivel corazón, a nivel herramientas, y que uses esta experiencia que va a durar unas cuantas semanas, que nos sirva para conocerte más, conocernos más y poder atesorarte más, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo bueno que nosotros tenemos esta oportunidad es que yo me acuerdo hace muchos años en el seminario, estaba en Estados Unidos y un día fui a la facultad. El seminario tiene como, no sé, el equivalente a 3, 4 manzanas de grande, o bloques. Bloques se dice acá, ¿no? ¿Sí? Bloques. O sea, es muy grande. Y me metí en una clase y yo estaba convencido que estaba en la clase correcta y me metí en otra clase. Así que estuve escuchando la clase que finalmente me di cuenta y digo, mi inglés no es perfecto, pero yo sé que no están enseñando lo que estaba esperando. Me tuve que salir despacito e irme a otro lado con bastante vergüenza. Bueno, no les va a pasar esto a ustedes. Estamos en la clase correcta. Esto es hermenéutica, métodos de estudio bíblico, cómo entender mejor la Biblia. Yo quiero hacer algo. Yo quisiera comenzar de una manera un poquitito diferente, más que nada porque no vamos a mirar las distintas exigencias que tiene este curso aquí, sino lo voy a hablar a solas con los que están cursando esto como materia. Entonces simplemente quería recomendarles un par de libros para todos. Esto es para todo el mundo. El primero es este. Se llama 30 días para entender la Biblia. Este libro está buenísimo. Les explico lo que es. Uno va leyendo 15 minutos por día durante 30 días. Más o menos te lleva 15 minutos leer un capítulo. ¿Sí? Está escrito de esta forma. Entonces, lo que hace el libro es darte un panorama de toda la Biblia, de cómo es desde Génesis a Apocalipsis, y no simplemente un panorama de los libros, sino de cómo está conectado todo y los puntos claves. Al principio del libro, Max Anders, que entre paréntesis creo que se graduó del mismo seminario donde me gradué yo y era profesor ahí hace muchos años, en Estados Unidos, él cuenta una historia que está buenísima, cuenta la historia de un ingeniero que llega a una gran fábrica. El tipo tenía 4 o 5 cerebros, y en una fábrica de electrodomésticos se rompe una gran maquinaria y todos los ingenieros de esa fábrica están intentando ver cómo arreglar la maquinaria. No la pueden arreglar, no la pueden arreglar, no la pueden arreglar. Cuestión que llaman a este hombre, que era un genio total, y este hombre se pone frente a la maquinaria, empieza a caminar y va observando y mira, se fija un poco y en un ratito agarra una tiza y tomando la tiza marca una X en la máquina, en una parte de la máquina. Y dice, ahí está el problema. Y entonces vienen todos los técnicos, no sé qué, y abren, y dicho y hecho, ahí está el problema. Este hombre se va, vuelve a su casa, a la semana le manda la factura. 10.000 euros. Y la empresa, o sea, estuvo 10 minutos el tipo, nada, una X, nada más. Y dice, por favor, desglose la factura. Y el tipo le desglosa la factura de esta forma, diciendo, por marcar una X en la máquina, 1 euro. Por saber dónde marcar la X en la máquina, 9.999 euros. Lo que este libro hace es justamente darte las X de la Biblia. Es decir, los aspectos claves que vos tenés que entender y decir, si yo entiendo esto, entiendo cómo funciona toda la máquina. O sea,
te ayuda a entender, mira, y esto encajaba acá, y esta pieza encajaba en este otro lado, y no me había enterado. Los profetas menores, ¿dónde van los profetas menores? No sé ni quiénes son los profetas menores. Amós, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. ¿Quiénes son esos? ¿Dónde encaja? No tengo ni idea. Si yo abro y me pongo a leer ahí, no sé no sabría ni cómo interpretarlo. Este libro lo que hace es te da un panorama entero para decirte, mira, este libro encaja acá, y este libro encaja. Entonces te ayuda a acomodar toda la maquinaria y dar un panorama general. En 15, ya les digo, 15 minutos todos los días te va haciendo repetir cosas que te ayuda a memorizar ciertas cositas claves y en 30 días lo terminaste. Así que está bastante bueno, se los recomiendo. Más que nada para, si les entusiasma algo así. ¿Sí? No es un libro que podés pedir en la biblioteca, porque te tenés que marcarlo, tenés que ir, sí o sí, te demanda que vayas escribiendo cosas y tal. Así que, bueno, a lo sumo podés agarrar una hoja y todo, pero yo lo compraría si les sirve. Otro libro que les recomiendo y mucho es el libro de interpretación bíblica de Howard Hendricks. Howard Hendricks era profesor en DTS, en el seminario de Dallas, por creo quizá más de 50 años. Él era por lejos el mejor profesor y uno de los mejores profesores, a mi criterio, que se conoce, no solo a mi criterio, criterio de miles de personas. Él es increíble enseñando hermenéutica. Esta materia la enseñaba, para que se den una idea, en la clase de él, que es esta justamente, hermenéutica, había más o menos 300 alumnos cada vez. Y uno se quería anotar y ya se acababa el cupo, porque todos los alumnos querían tomar la clase con él. En el resto de la clase habría 50, 60 alumnos, pero en la clase de él había como 300. Y yo me acuerdo estar cursando la clase con él y había exalumnos que se paraban en la puerta a ver cómo enseñaba la clase y ya la habían tomado y de vuelta a enseñar lo mismo. Era una persona con una habilidad para enseñar increíble. Y su libro también es fabuloso. Y vamos a seguir un poquitito la dinámica que él sigue en la clase. ¿Sí? Entonces, un libro muy simple de entender, profundo a la vez, perfecto. Después, lo último, un conocido vuestro, ¿sí? José María Martínez, que era español, es español mejor dicho. También trata sobre... ¿Era? Era porque murió. No sabías. Pues bueno, era. Entonces, lo que tiene este libro es que es muchísimo más técnico. O sea, es pesado. Técnico y difícil de leer. Entonces, fui increciendo, ¿sí? El primer libro es súper fácil, re lindo, en 15 minutos. El segundo libro ya es un poco más y esto es bastante más complejo. ¿Sí? Sí, es buenísimo. Es buenísimo, pero es complicadillo. De leer, ¿no? El libro no es complicado, pero es técnico. Bueno, vamos a arrancar con una definición de lo que es la hermenéutica. Es la definición que yo quisiera mantener en este curso. Yo voy a ir poniendo cosas en la pantalla. Ustedes tienen la posibilidad de ir registrándola en su ordenador. Cuando tengan alguna pregunta, comentario que quieran hacer, pueden hacerlo. Sientan toda la libertad del mundo de hacerlo. Igualmente, eventualmente, si quieren el PowerPoint, yo se los paso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la hermenéutica? Yo lo definiría de esta forma. La hermenéutica es la ciencia y el arte por medio del cual se determina el significado de un texto bíblico. Lo vuelvo a decir otra vez. La hermenéutica es la ciencia y el arte por medio del cual se determina el significado de un texto bíblico. A ver, yo sé que suena medianamente técnico lo que estoy diciendo ahora, pero si ustedes se ponen a pensar un momento, nosotros todo el tiempo, constantemente, estamos utilizando la hermenéutica. ¿Sí? Ustedes ahora mismo están utilizando la hermenéutica. Es decir, ustedes están utilizando una serie de reglas preestablecidas para poder interpretar lo que yo les estoy diciendo. Si no, la comunicación sería imposible. ¿Sí? Hay ciertos principios interpretativos que son comunes entre nosotros, que tú y yo lo sabemos y que lo usamos de forma inconsciente, ni nos damos cuenta. En donde nosotros sabemos que 4 significa 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. O sea, y que yo forme una frase de una manera indica algo puntual. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, toma este móvil, Jorge. ¿Cuál es la respuesta de Jorge? ¿Cuál debería ser la respuesta de Jorge? Muy bien, coger el móvil. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Muy bien, porque hay una... Muy bien, porque Yo expresé una frase. Él en su cabeza hizo una serie de análisis y concluyó que la respuesta a mi palabra era, debo cogerlo. Sin embargo, si yo tengo un vaso de agua y le digo a Jorge, Jorge, toma. ¿Cuál es la respuesta interpretativa de Jorge? ¿Cogerla o beberla? Entonces, hay una serie de reglas interpretativas que cada uno usa constantemente para darse cuenta cómo yo debo responder frente a cualquier tipo de comunicación. Lo que hace la hermenéutica es traer esas reglas a la luz. A ver, ¿cuáles son las reglas? Para poder comunicarnos bien y entender lo que el autor quiso decir. ¿Se entiende? Muy bien. Vale. Vamos a desglosar un poquitito esto. Es una ciencia, la hermenéutica, porque se basa en métodos y reglas preestablecidas. Lo digo otra vez. Es una ciencia, ¿por qué? Porque se basa en una serie de métodos y reglas que ya están preestablecidas y que no puedo tocar. Yo no puedo cambiar esas reglas. Yo no puedo decir, no, ahora yo voy a usar una regla diferente a esta. No. Si querés interpretar correctamente algo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Miren, vamos a decir, yo soy un desastre con esto, pero a ver si lo puedo expresar bien. Vamos a decir que yo quiero cocinar una tarta de chocolate. ¿Sí? Para cocinar una tarta de chocolate, yo no puedo hacer lo que quiero. A ver, ser un cocinero, una cocinera, es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque se basa en pasos. Hay ciertas reglas y pasos que yo tengo que seguir y yo no puedo decir, no, a mí no aplica este paso. No, un momento. A ver, yo no puedo agarrar y decir, bueno, yo voy a cocinar una tarta de chocolate. Primero lo que voy a hacer es, voy a agarrar un bol, ¿se dice? Voy a agarrar un bol y voy a poner huevos. Voy a romper los huevos, ¿vale? Y voy a meter los huevos al horno. Lo voy a meter 10 minutos. Después voy a sacar los huevos y después le voy a meter la harina. Y después le voy a volver a meter la harina en el horno con los huevos, otros 15 minutos voy a sacarlo y después le voy a poner frutillas o fresas. Después le voy a meter otros 10 minutos y después, a mí me gusta dulce de leche. Voy a poner dulce de leche y lo voy a meter de vuelta al horno. 45 minutos. A ver, yo no puedo hacer eso y pretender sacar una tarta con dulce de leche y fresas que sepa, se dice. Que sepa bien. ¿Por qué? Porque hay un método, hay reglas que yo tengo que seguir. ¿Cómo se llaman esas reglas? En cocina. Recetas. Y las recetas que te dicen, estos son los pasos. Paso 1, la harina. ¿O no? ¿No se arranca con la harina? Primero va la harina, no podés poner los huevos al horno antes de hacer este paso. No se puede. No, pero a mí no se puede. ¿Vale? Miren cómo aplica esto. Señor, en el nombre de Jesús te pido que me hables y me digas algo. Habla la Biblia, Ezequiel 33. Así de... No. No, pero a mí me habla así el Señor. No. Hay una serie de reglas que si no las seguís, vas a interpretar cualquier cosa. Si no seguís la regla de la abuela, la receta de la abuela, no te va a salir la torta de la abuela. Te va a salir cualquier cosa. Entonces, lo que hay que hacer es respetar estas reglas para obtener el resultado que todo el mundo quiere. ¿Cuál es el resultado que todo el mundo quiere? Se los dije antes. Entender qué quiso decir el autor con lo que dijo. ¿Cuál es el significado que esto tenía? Ese es mi objetivo, ese es tu objetivo. No lo que yo tengo ganas de que la Biblia signifique, no el Dios que yo quiero construirme, sino qué dijo el autor, qué quería decir el autor con lo que dijo. Y así voy a tener la tarta de la abuela. Si no, voy a tener el desastre de Nico. ¿Sí? Entonces uno tiene que seguir ciertas reglas. Si no conoce esas reglas, tiene que estudiar esas reglas. Muchas de esas reglas son intuitivas. Ustedes ya las conocen. Por eso las vamos a sacar a la luz. Hay otras reglas que no son intuitivas. Por ejemplo, supónganse, para leer el libro de Apocalipsis, hay ciertas reglas que tengo que tener en cuenta. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Es una literatura especial. Por lo tanto, yo no puedo ir a Apocalipsis y leer como si fuera el libro de Juan.
Ah, me está contando una historia. No, no, no. Apocalipsis utiliza símbolos y constantemente habla de la bestia. No está hablando de la Bella y la Bestia, ¿vieron la película? No, está hablando de algo simbólico. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla de la bestia? ¿Y qué quiere decir el autor cuando habla de los 4 caballos blancos? En fin, si yo no tengo en cuenta esas reglas, ¿qué quiere decir el autor en el libro de Salmos cuando habla de... El libro de Salmos es un libro poético. Y dice el libro de Salmos, dice, por ejemplo, David dice, ojalá pudiera, estoy parafraseando, ¿no? Pero dice algo así, ojalá pudiera tomar los bebés de mis enemigos y estrellarlos contra la pared. Está en la Biblia, ¿eh? ¿Ustedes entienden lo que está diciendo? El punto es, ¿entienden qué quiere decir él cuando dice eso? Ah, ese es el desafío. Y la idea de esta asignatura justamente es eso, ayudarlos a ustedes a darles herramientas, no que yo les diga a ustedes cómo interpretar, sino darles, como dijo alguien una vez, me gusta aplica a esta clase. Si un pobre golpea la puerta de tu casa, tú puedes hacer 2 cosas. Si toca el timbre y golpea la puerta de tu casa, tú puedes darle un pescado y lo habrás alimentado por un día. O puedes darle una caña de pescar y enseñarle a pescar y lo habrás alimentado para toda la vida. Esta asignatura es eso. Es darte una caña de pescar y que tú mismo puedas ir al mar y hacer el trabajo. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, comentarios, quejas. Por ahora están despiertos. Por lo menos están fingiendo. Eso es bueno. No que finjan, que estén despiertos. ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Muy bien, ¿cuáles son los pasos entonces? Vamos a hablar de 3 pasos. El primero de ellos es la observación. Segundo de ellos es la interpretación y el tercero es la aplicación. Y en cada uno de estos pasos vamos a hacer, uno puede pensar en una pregunta general para intentar definir un poquitito, a grosso modo, qué busca uno en cada paso. ¿Sí? O sea, primero la harina, después los huevos, después la sal, el azúcar, después va al horno y después le ponemos la decoración a la torta o a la tarta. Acá es lo mismo. Primero debo observar el texto y debo preguntarme, ¿qué es lo que dice este pasaje? Segundo lugar, después de que hice un trabajo, que es el trabajo más pesado, más fuerte, de recolectar información donde uno es como, de hecho Howard Hendricks va a decir, eres como un detective, ¿no? Que vas con una lupa intentando mirar todo lo que nadie mira, ¿sí? Observando los detalles, las cuestiones, todo lo que hay ahí adentro, todo lo que hay en la Biblia. A ver, vamos a mirar todo lo que hay ahí. Una vez que hice eso y recolecté toda la información que pude respecto a un texto, me empiezo a preguntar, ok, a la luz de todo esto, ¿qué significa este pasaje? Ahora que entiendo un poco mejor esto, ¿qué significa? Y finalmente el último paso, que es el que normalmente hacemos constantemente. Bueno, ¿y eso cómo debo vivir a la luz de este pasaje? Pero normalmente lo que hacemos es leemos un pasaje y automáticamente lo aplicamos y saltamos las otras 2 partes. ¿Sí? ¿Qué significa para mí este pasaje? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo respondo según este pasaje? Y eso está muy bien, pero es lo último. ¡Puf! Falta mucha tarea. Eso es la decoración de la tarta. Primero hay que trabajar, amasarla, pelear con la masa. ¿Sí? Muy bien. Déjenme darle... vamos a mirar esto en el chiste este de Sendra. Tengo varios de estos chistes, me encantan. No los puse en la pantalla, pero cada uno lo tiene ahí en sus apuntes. Vamos a hacer el trabajo hermenéutico aquí, con el chiste. Miren, Sendra era argentino, ya creo que pasó a mejor vida, ¿no, Nora? Sendra ya creo que no vive más. Pero me encantan sus chistes porque juega constantemente con el lenguaje y justamente con la hermenéutica, la interpretación. Y dice así, miren, vamos a observar el texto. La señora, la abuela, le dice al abuelo, viejo y vieja en Argentina es cariñoso en este contexto. Dice, ¿viste viejo? Según una encuesta, el 42% de los argentinos toma remedios que no debe. Y el viejo responde, ¿no debe? ¡Qué suerte! Yo todavía debo los del mes pasado. A ver, ¿qué está diciendo la vieja? ¿Qué está diciendo la abuela? Ayúdenme ahora. ¿Qué es lo que dice?
Hay muchas personas que toman medicinas que no deberían. Que no deberían. Que no le Muy bien, que no le viene bien. Muy bien, que no le viene bien. ¿Ok? ¿Ok? Ustedes se dan cuenta que en el Ustedes se dan momento cuenta que en el momento ¿Qué quiere decir no deberían? O que no deben tomar. Muy bien, que está prohibido. Muy bien, que está prohibido. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no lo necesita. Que no lo necesita. Exactamente. Exactamente. Quizás aún más preciso Quizás que decir que aún está más preciso prohibido. que decir que está No es que esté prohibido. prohibido. No es que esté prohibido. Te vamos jugando con la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Mira, puede decir esto, pero sería más preciso y más cercano a la intención original de lo que dijo la señora, decir, no es que está prohibido tomar estos remedios, es que no te conviene tomar estos remedios. Entonces uno va a la Biblia y hace lo mismo, decir, ¿qué quiso decir el autor original con lo que dijo? Bueno, quiso decir esto, pero mira, si lo pensamos un poquitito más acertado sería decir esto otro, que no conviene. ¿Alguien más? ¿Ok? Que debe estar indicado por el médico. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? ¿Cómo lo interpreta el viejo? Nada que ver, ¿no? A ver, vamos a ver. Observen el pasaje, observen el texto ese y díganme cómo este hombre interpreta lo que la mujer dice. ¿Ok? ¿Que están vencidos? ¿Cómo lo interpreta? Muy bien, que está en deuda. Que es una cuestión económica, no es una cuestión del deber o no deber. No es una cuestión moral, no es una cuestión, digamos, si le conviene o no le conviene. Es más, yo diría, lo que la mujer está diciendo está hablando de automedicarse, ¿no? Y el hombre interpreta otra cosa total y completamente diferente a la intención original que tenía la mujer. ¿Quién tiene problema? El hombre, como siempre, ¿no? ¿Por qué tiene el problema el hombre? Porque hay un problema interpretativo, hay un problema hermenéutico acá. Hay un problema donde el hombre no entendió el significado original que la mujer quería darle a sus palabras. Por lo tanto, el hombre tiene que repasar y decir, ¿dónde yo le erré aquí? ¿Qué quería decir esta mujer que yo no entendí? Y lo que hace la comunicación justamente es ayudarme y darme reglas para comprender, para no cometer esta clase de error. Perfecto. Ahora vayamos al paso 3. Miren si nosotros no hacemos este trabajo. ¿Sí? ¿Cuál sería la aplicación que este hombre haría? ¿Cómo debe vivir este hombre? ¿Cuál es la interpretación de este hombre? ¿Y cuál es la aplicación que él haría a la luz de cómo lo interpreta? Muy bien, exactamente. Debería ahorrar más. Debería no comprar tantos medicamentos. Debería, en fin, tratar de encontrar descuentos. ¿Ven? Esta sería la aplicación de esta persona. ¿Cuál es la aplicación? Perdón, ¿cuál es la aplicación de la mujer? ¿Cuál es la aplicación correcta de esto? En la mente de la mujer. ¿Qué es lo que la mujer está intentando que sería cambio para esta persona? No debes tomar medicamentos por tu cuenta. ¿Ven qué distinto? ¿Cómo cambia? Si yo hago una mala interpretación, ¿qué pasa? La aplicación es totalmente incorrecta. Entonces el desafío de la hermenéutica es justamente eso, darme herramientas para que yo interprete bien y que yo siga los pasos correspondientes para que no aplique mal. ¿Sí? Muy bien. El otro aspecto que les puse ahí es que la hermenéutica es un arte porque requiere habilidad para explicar esos principios y reglas de manera correcta. ¿Sí? Es una ciencia. ¿Por qué? Porque uno debe seguir los pasos. 1, 2, 3. Mira, sigue estas reglas. Sigue esta receta. La receta dice primero esto, después esto y después esto. Genial. Entonces yo sigo la receta y sale esto el resultado. Bueno, no siempre sale ese resultado. ¿Por qué? Porque es un arte. A ver, si yo me pongo a cocinar una tarta,
de chocolate o con dulce de leche y con fresas. Y al lado mío, hacemos el MasterChef, y se pone a cocinar al lado mío la misma tarta, un cocinero profesional, ¿cómo se llama este que es tan famoso acá? Ferran Adrià, ese. Si Ferran Adrià se pone a cocinar exactamente la misma tarta que yo, ¿vamos a obtener el mismo resultado? ¿Por qué? Porque es un arte. Porque requiere una habilidad especial para aplicar esas reglas. Entonces, no es lo mismo Ferran que Nico. Pero si todos los dos están haciendo exactamente lo mismo. Sí, están haciendo exactamente lo mismo, pero cocinar es una ciencia y es un arte. En la interpretación bíblica es lo mismo. Si yo sigo estos pasos, mira, por lo menos va a tener algo parecido a lo de Ferran Adrià, o como se llama este hombre. ¿Sí? Pero, a ver, que con el tiempo y la práctica y el conocimiento y nuevas herramientas y tal, uno se hace más, en Argentina haríamos ducho, ¿se dice así acá? Se hace más ducho, se hace más hábil, se hace un mejor cocinero y se hace un mejor interpretador de la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Les quisiera leer algunas definiciones de otros autores, son un poquito más técnicas que las mías, pero bueno, más que nada para hacer funcionar las tuercas del cerebro. Dice Vila y Squine, la hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Lo tienen en su hojita, ¿no? Tiene por objeto comprender, dentro de lo posible, el proceso por el cual el autor compuso su texto y hacerlo comprensible al lector moderno. José María Martínez, en este libro que les había compartido antes, dice, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. ¿Ven que uno habla de arte y ciencia y otro de ciencia? Por eso digo que a mí me gusta incluir ambas. ¿Sí? Se refiere a la determinación del significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Está bueno esto, ¿eh? Es decir, yo utilizo ciertas palabras, pero el objetivo de esas palabras es expresar un pensamiento que yo quiero que tú entiendas. ¿Sí? Y tiene por objeto fijar cuáles son los principios y cuáles son las normas que yo debería aplicar cuando interpreto cualquier libro de la Biblia. Estas son las normas. 1, 2, 3, 4, 5. Si no aplicas estas normas, no vas a obtener una buena tarta. No vas a interpretar bien el texto. Eso es lo que está diciendo este hombre. Dennis Mock, que es un autor que escribió una serie de libros que se llaman CCP, es el nombre técnico que se le da al conjunto de reglas de interpretación bíblica. ¿Sí? Un conjunto de reglas. Y yo quería hacer esto, está bueno esto, más que nada para entender el verbo, hermeneuo, aparece en la Biblia. ¿Sí? Entonces, mirá algunos pasajes para que ustedes simplemente por lo menos lo tengan en cuenta y lo lleguen a entender un poquitito más. Miren, no hace falta que los busque, lo tengo ahí en la pantalla. Mateo 1, 23, dice, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emanuel. Y uno dice, no lean más. Emanuel. ¿Qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué significa Emanuel? ¿Qué quiere decir Emanuel? ¿Cuál es la intención original que tú tienes al ponerle el nombre Emanuel? ¿Qué necesito yo para eso? Hermenéutica. Hermeneuo. Lo que necesito es entender su significado original. Que traducido, hermenéutica, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Lo ven? No, viejo, que no debe, en realidad, lo que yo quiero decir, lo que significan mis palabras, es esto, que no deben automedicarse, papá. No que no deben pagarlos. ¿Ven? Le está ayudando al abuelo a entender el significado original que ella quería darle al texto, o a sus propias palabras. Marcos 5. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum. Ah, genial, estupendo. Qué buenas palabras. ¿Y qué quiere decir con eso? Hermenéutica. Significa niña, a ti te digo levántate. ¿Por qué hace eso el autor? Porque quiere ayudar a los lectores que no hablan ese idioma a entender el significado original de las palabras. ¿Qué quería decir originalmente Talita cum? No es lo que tú quieres que significa,
sino yo te tengo que mostrar el significado que el autor quiso darle a Talita Kum. Para mí Talita Kum significa que vuelen los pájaros. No. Para mí Talita Kum significa que Dios te ama. No. Para mí Talita Kum significa Dios es perdonador. No. ¿Pero Dios es perdonador no es una verdad? Sí, es una verdad, pero no es lo que quiere decir este pasaje. Acá quiere decir otra cosa. Y muchas veces ustedes van a notar que hay mucha gente enseñando del púlpito y tal, que dice verdades que son bíblicas, pero que no salen del pasaje. Eso no es lo que el pasaje significa. ¿Sí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Ah! El Señor quiere darme todo lo que yo quiero, el fin que yo espero, el buenísimo. Me va a dar una casa, me va a dar un novio, me va a dar... No, pero pará un segundito. No está diciendo ese pasaje. Ese no es el significado original que el texto está diciendo. En el contexto ese pasaje está hablando de 70 años de cautiverio. Opa. Y yo le estoy haciendo decir algo al texto que nada que ver. Lo que yo quiero en este contexto es que se queden 40 años siendo esclavos de una nación. Ah, ya. Pero yo pensaba que querías darme el propósito que mis propósitos, pero no se trata, no saltes a la aplicación. No es cómo eso se aplica a mí. Primero tengo que entender cuáles eran las palabras originales del autor. ¿Qué quería decirle a los lectores originales? Si yo no hago ese trabajo y salto a la aplicación, le hago un desastre con la tarta de chocolate. ¿Sí? Muchas veces se utilizan textos. Exactamente, sí. Exactamente. Y entonces esto no es riguroso. Porque se le hace interpretar al versículo cosas que realmente mira el concepto y no te digo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Que nosotros no hagamos eso. Ni siquiera en nuestro tiempo devocional. Porque si no vamos a tener un Dios creado en nuestra propia imagen. No un Dios verdadero, no el Dios de la Biblia. No el Dios que se revela, sino el Dios que yo le impongo a la Biblia. ¿Sí? Vale, otro versículo. Jesús se volvió y viendo que le cedían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí. Ahí te volvemos a tener el verbo, hermeneuo. Que traducido, que interpretado, cuyo significado es maestro. ¿Dónde te hospedas? Este pasaje, este verbo es un verbo griego combinado, en realidad es dermeneuo, pero también ayuda a mirarlo en Lucas 24, está buenísimo, dice. Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, miren lo que hace Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús resucitado, ¿no? Está Jesús resucitado y están los discípulos creo que están en el mar de Galilea, están en fuego, comiendo un pescadito, y él, miren lo que hace. Les ayuda a entender el significado que ciertos pasajes del Antiguo Testamento querían decir acerca de él. Les explicó de hermeneuo todo lo referente a él en las Escrituras. Abrió el pasaje, bueno, no tenía un papiro ahí obviamente, ¿no? Pero citando de memoria ciertos pasajes, les empezó a explicar y les dijo, les quiero decir qué era lo que este salmo mesiánico quería decir. Y les empezó a hacer hermenéutica, es esto, a explicarles el significado pleno y correcto de los salmos o lo que sea el pasaje que les habló. ¿Sí? Hay otra palabra que no vamos a mirarla hoy, la vamos a mirar la semana que viene, pero que está muy relacionada con esto, que es la palabra exégesis, y a veces algunos han usado la palabra hermenéutica y exégesis de manera sinónima. Yo hago una diferencia, y creo que es importante hacer una diferencia. Yo sé que son algunos nombres técnicos, ¿no? Pero bueno, vayan y después impresionen a sus amigos. Pero me parece importante, y la próxima vez lo vamos a ver bien en detalle, por qué es tan importante hacer esta diferencia. Pero aquí en Juan se utiliza la palabra exegésato, el verbo griego, y está bueno para mí es una diferencia entre un verbo y otro. Miren cómo lo utiliza acá Juan 1:18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, Jesús, que está en el seno del Padre, dice el pasaje al final, miren, Él ha hecho un exégesis de Dios. Él lo ha dado a conocer. Él ha dado una comprensión adecuada de quién es Dios.
el único que ha visto a Dios y que estaba con Dios y que estaba en el seno de Dios es aquel que ha hecho una exégesis de Dios, me muestra quién es Dios, me lleva a conocer realmente quién es Dios. ¿Sí? Esto lo vamos a mirar bien la semana que viene, pero me parece un pasaje muy importante. Bien, ¿por qué necesitamos la hermenéutica? Quisiera que piensen en un concepto importante. A veces desvariamos entre dos polos al pensar en la Biblia. A veces pensamos que la Biblia cayó como piensan los musulmanes respecto al Corán, que Dios le dictó, palabra por palabra, a Mahoma lo que tenía que escribir y como que nos cayó del cielo. ¡Pling! ¿Sí? Y por otro lado hay otro extremo donde piensan, no, esto lo escribieron los hombres y tal, y no tiene ningún tipo de significancia supernatural. Y no es ninguno ni otro. La Biblia, escuchen lo que voy a decir ahora, porque es importante, ¿eh? La Biblia tiene una doble autoría. ¿Escucharon lo que dije? La Biblia tiene una doble autoría. Eso significa que estuvo involucrado Dios, pero también estuvieron involucrados los hombres. Hay una doble autoría, hay dos autores. Los seres humanos y Dios. En una relación única e irreproducible. ¿Lo digo de vuelta? La Biblia tiene una doble autoría, en donde está involucrado Dios y los seres humanos en una relación irreproducible, que no puede volver a darse, o que no va a volver a darse porque la Biblia misma lo informa, ¿no? ¿Sí? Entonces, dos dinámicas ahí. Por un lado, la Biblia es un libro escrito por seres humanos. No hay que arrancarse los pelos por esto. O sea, el autor de Juan es Juan. ¿Sí? El autor de Lucas es Lucas. El autor del Pentateuco es Moisés. Entonces, fue escrita por seres humanos. Y puesto que fue escrita por seres humanos, tiene reglas de gramática. Si no, sería imposible comunicarnos. ¿Sí? Y estas reglas son reglas universales. Jorge no me puede decir a mí, mira, que para mí toma significa vuela. No puedes hacer eso, Jorge. Las reglas son universales. Aplican a mí, aplican a ti. Y yo no puedo cambiar esas reglas. No tengo dominio sobre esas reglas. Tengo que someterme a las reglas de gramática. Y si no me gusta lo que dice el texto, es mi problema. Pero yo necesito someterme a las reglas de gramática, de interpretación para decir, vale, esto es lo que el texto dice. Si te gusta o no te gusta, si te viene bien o no te viene, si te confronta y te demanda un cambio, bueno, eso es algo que tenés que lidiar. Pero no puedes cambiar las reglas para que el texto diga lo que tú quieres. ¿Sí? Vale. Segunda cosa, por ser un libro escrito para los seres humanos, tiene formas literarias. ¿Sí? ¿Qué son las formas literarias? Por ejemplo, todo el mundo sabe esto. Cuando tienes niños pequeños y a la noche se van a dormir y tú le cuentas un cuento a tu hijo, ¿qué tipo de género literario es? Narrativo. Probablemente no solamente es un género narrativo, sino es un género narrativo fantástico, ¿no? Porque es una historia inventada. Y el objetivo de esta historia inventada es que tu niño, ¿qué? Normalmente, aprenda ¿qué? Una moraleja. Normalmente las historias o suelen tener una introducción, un nudo, una conclusión, una aventura en el medio y una solución, ¿no? Entonces, normalmente estas historias, este género literario, sigue ciertas reglas. Y nosotros cuando contamos una historia, tú cuando le cuentas una historia a tu hijo, o le contabas a algunos, ¿empezabas por el final? No. Empezaba por el principio. ¿Cómo empiezan los evangelios? Porque es género narrativo. ¿Cómo empieza Génesis? Es género narrativo. ¿Cómo empiezan los proverbios? En los proverbios, tú puedes abrir los proverbios y hacer así. Acá. ¿Por qué? Porque no es narrativo. Da igual donde empieces. Pero si vos haces así en el libro de Génesis, si haces así en los evangelios, si haces así en las cartas de Juan, en las cartas de Pablo, vas a interpretar cualquier cosa. Tenés que empezar del principio y seguir. ¿O no? Lo mismo, entonces, uno tiene que tener en cuenta cuáles son los géneros literarios, distintos géneros
que tiene las Escrituras, ¿sí? Y esos géneros tienen reglas. Y lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son esas reglas, ¿sí? Por ejemplo, a veces suele decirse incorrectamente que toda la Biblia tiene que ser interpretada literalmente. No, siempre literalmente tiene que ser interpretada. Y la realidad es no. No tiene que ser siempre interpretada literalmente. Tiene que ser interpretada literalmente cuando debe ser interpretada literalmente. En un género poético, como los Salmos, el autor, ¿qué hace de la poesía? Cuénteme, a ver, dígame algo de la poesía. ¿Qué hace la poesía en general? Voy a agarrar los bebés de mis enemigos y los voy a reventar contra la pared. Está expresando emociones. No es literal eso. Está expresando una emoción de cómo se siente y está virtiendo esa emoción en oración delante de Dios. ¿Qué aprendo yo de ese pasaje respecto a cómo puede ser mi oración delante del Señor? Ah, mira que podía ser honesto y no sabía. Ah, mira que podía decir un montón de cosas diferentes. Ah, mira que puedo expresar cosas que antes por ahí hubiera tenido miedo de decir delante de Dios porque veo el modelo de los salmistas. Vale, pero ahora voy entendiendo que no es algo literal, es algo figurado. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, tiene un marco histórico-cultural que tenemos que respetar. Todos los pasajes de la Biblia tienen un marco histórico-cultural. Todos, absolutamente todos. El libro de Efesios, el libro de Filipenses, por ejemplo. Filipenses, ¿dónde fue escrito? ¿Cuándo escribió? ¿Desde dónde escribió Pablo el libro de Filipenses? A ver, eruditos bíblicos. Desde la cárcel. Y si alguien tuviera que decir, ¿de qué se trata el libro de Filipenses? En una sola palabra. Miren, se los voy a decir yo en una sola palabra. Todo el libro de Filipenses, típicamente, tradicionalmente, exagerando un poco, pero la mayoría de los biblistas van a decir, el libro del libro de Filipenses es el libro por excelencia del gozo. Alegraos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Espera un momento. Este hombre estaba en la cárcel. Y es el libro de la Biblia por excelencia del gozo. ¿A ustedes les parece que no hay que tener en cuenta eso a la hora de leer el libro? El libro de Corintios. La iglesia de Corinto era... ¿Saben qué era Corinto en la antigüedad? Se los voy a decir una frase, todo el mundo va a entender. Las Vegas. ¿Cómo? Ibiza. Ahí está. ¡Yujú! Había un dicho en la antigüedad que decía, no todo el mundo se puede pagar un viaje a Corinto. Aplica, ¿no? No todo el mundo se puede ir a Ibiza. Había un verbo en griego que significaba corintiar. ¿Saben qué significa? ¿Quieren que les traduzca y les haga hermenéutica qué significa corintiar? Exactamente lo que ustedes imaginan, lo feo. Porque era una ciudad tremendamente promiscua. Entonces uno lee el libro de Corinto y dice, ahora entiendo por qué habla todo el tiempo de inmoralidad sexual y de esto, mira que tenía un marco histórico que yo no sabía. ¿Sí? Entonces, esta clase de cosas, puesto que fue escrito por seres humanos, tenemos que tener en cuenta a quién le escribió, cuándo le escribió, en qué contexto lo escribió, cómo es la cultura de ese momento. Porque a veces uno lee ciertas frases y dice, pero qué rudo. ¿Por qué habla de esa forma? Pero en el contexto cultural no era algo rudo. ¿Sí? En fin. Por otra parte, el otro aspecto, la Biblia sí es un libro inspirado por un ser divino. Entonces, dos cosas. Por un lado, es un libro escrito por seres humanos, pero por otro lado es un libro escrito por un ser divino. Dijimos que tiene una doble autoría, ¿sí? Entonces, yo quisiera que miremos ahora algunos términos importantes. El primero es el término revelación. Lo vamos a mirar muy rápido esto porque hay otra asignatura que lo miran en detalle. ¿Sí? El primero es revelación. Revelación se puede definir de forma simple como el proceso mediante el cual Dios se da a conocer a los seres humanos. Es el proceso mediante el cual Dios se da a conocer a los seres humanos. Nosotros aquí solíamos tener un... ¿Cómo se llama esto? Un telón. Se dice telón, ¿no? Vale. Yo quiero que se imaginen un minuto que aquí hay un telón.
¿Cuál es el objetivo del telón? Que uno no pueda ver lo que hay detrás. Tapar, ¿no? La palabra revelar literalmente significa correr el velo. Ir corriéndolo así, moviéndolo con el objetivo de poder mostrar lo que hay detrás. Entonces, imagínense que está el velo. Revelar es esto. Y tú puedes ver algo que antes no veías, que estaba tapado, que estaba escondido de alguna forma. ¿Sí? En la Biblia, los teólogos suelen hablar de dos tipos de revelación, muy acertadamente. Por un lado, la revelación general, que se puede definir de esta forma, es la que Dios pone de manifiesto a todos los hombres. Acá el énfasis está en todos. Todos los hombres, ¿cómo? A través de la creación, la conciencia y la historia. Es decir, todos los seres humanos, Romanos 1 habla de que tienen acceso a la creación y hay algo de Dios que pueden conocer. Entonces, se mueve un poquito el velo, se corre el velo a través de la creación para que yo pueda ver un poquitito cómo es Dios. ¿Qué puedo ver a través de la creación? Puedo ver que Dios es poderoso, puedo ver que Dios es grande, puedo ver un montón de características de Dios que tienen que ver con su persona, simplemente mirando la creación. Digo, un momento, yo soy muy pequeño comparado con este gran ser que ha creado todo lo que ha creado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Yo miro ese pasaje y se mueve un poquitito el velo. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos conciencia, que a veces nos lleva para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, yo puedo saber algo de Dios aquí. Puedo saber que Dios es moral. Puedo saber que Dios tiene expectativas sobre mí. Puedo saber que Él me ha dado un termómetro interno que me indica lo que está bien y lo que está mal. Y esto se lo ha dado a todos, no solamente a los cristianos. ¿Ven? Hay algo un poquito más que yo conozco de Dios y que se me va mostrando a todos, no solamente a mí, sino a todos. Por otro lado, la historia. ¿Sí? Las cosas que Él ha hecho. Todo el mundo, mucha gente, sabe lo que Él ha hecho, la resurrección, el pueblo de Israel, etc. Cantidad de cosas que Él ha mostrado a lo largo de la historia acerca de quién es Él. Y finalmente, o en segundo lugar, la revelación especial, que es lo que vamos a estudiar nosotros, que es la que Dios pone de manifiesto mediante Cristo, mediante las Escrituras y mediante otros medios sobrenaturales. Léase, sueños, visiones y tal. O sea, en la Biblia claramente nos muestra que hay momentos donde Dios ha hablado de manera audible, hay momentos donde Dios ha hablado a través de un sueño, hay momentos donde Dios ha puesto una especie de pantalla de televisión y ha hablado con un dedo como si se escribiera ahí en el aire, etc. Hay muchas formas especiales a través de las cuales Dios se reveló o se ha revelado. ¿Sí? Si buscan en sus Biblias, Hebreos 1, hoy es un día de introducción, ¿sí? Todo lo que vamos a ver hoy es muy introductorio, no vamos a avanzar demasiado en darles herramientas en sí, es un poquitito tener un panorama de qué se trata la asignatura. Miren Hebreos 1, del 1 al 3. No está en la pantalla. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, es decir, ahí empieza a comunicarse Dios. Hace muchísimo tiempo Dios comenzó a hablar. Lo hizo en muchas ocasiones, no una vez, lo hizo en muchas ocasiones, lo hizo de muchas maneras, y me indica quiénes son los receptores de esta comunicación de Dios. A los padres por los profetas. Bueno, vamos a hacer hermenéutica. Vamos a hacer hermenéutica un minutito. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los padres? ¿Qué más? Fuerte. ¿Los papás de las personas que están escuchando, que están recibiendo este libro? Pero dice los padres. ¿No son los papás de las personas que reciben el libro de Hebreos? ¿Sí o no? Pero dice los papás. ¿Por qué lo interpretas así? Porque está siguiendo, ustedes se dan cuenta que está siguiendo reglas, está mirando el contexto y dice, bueno, yo sé que normalmente padres significa el papá de una persona. Sin embargo, padres, en este contexto, no significa el papá de una persona.
padres en este contexto, quizá la mejor interpretación sería a los antepasados, a vuestros antepasados. Es más, padres en este contexto, ¿qué son? ¿Qué tipo de antepasados son? Cuéntenme ustedes, ¿qué tipo de antepasados son? ¿A quiénes? Sí, sé más específico, porque no es simplemente los que han tenido la misma fe, es un poquito más específico. Muy bien, más específico todavía, ¿cómo se llaman esos? Israel. Acá está hablando de lo que está diciendo, les voy a hacer hermenéutica, les voy a traducir. ¿Qué significa lo que el autor quería decir? En muchas maneras ha hablado a vuestros antepasados israelitas por medio de profetas. Eso es lo que está queriendo decir el pasaje. No es, les habló a tu papá y a tu mamá por medio de los profetas. No. Es, les habló al pueblo de Israel, a vuestros antepasados, por medio de profetas. Y dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de quien Él hizo el universo. Es decir, el pasaje está diciendo algo que es importante entender. El pasaje está diciendo que los teólogos suelen hablar de esto, escuchen esto porque es importante, de revelación. La revelación de Dios es una revelación progresiva. Hubo un tiempo en donde habló y fue corriendo el velo, poquito a poquito, a los padres, muchas veces, de muchas maneras, fue mostrándole más y más y más y más y más. Y ahora, en este momento, nos ha dado más información, nos ha revelado más acerca de quién es Él y cómo es Él. ¿Cómo? Por medio de Jesús. La revelación final de Dios. Este soy yo. Un Dios que se sacrifica. Un Dios que muere por ti. Uno arranca en Génesis 3:15 y Dios empieza a decir, mira, después de lo que tú hiciste, yo voy a hacer algo. Y poquito a poquito me va mostrando, se llama protoevangelios, el primer evangelio, Génesis 3:15. Y dice, yo, la serpiente, como dice el pasaje, a ver quién se acuerda. ¿Te herirá? ¿Y tú? Bien, uno tiene que meterse en el contexto y entender qué quiere decir. Pero esencialmente habla de una semilla. Y la reconoce como tu descendiente. No está hablando de una semillita literalmente. Y uno dice, mira una semilla. No, no, no. Está hablando de un descendiente tuyo. Tú vas a producir, descendiente tuyo, una herida puntual. Una herida en el talón. Pero Él va a hacer algo contigo. Él te va a aplastar la cabeza. Si miraron, no me voy a detener a mirar eso, pero esencialmente está prometiendo un Mesías que va a deshacer lo que la serpiente acaba de hacer. Y usa una imagen del lenguaje para expresar lo que Cristo va a hacer en un futuro. Ahora, uno lee eso y dice, pero no lo entiendo muy bien. La revelación es pequeña. Me dice, mira, va a venir una semilla, va a venir un descendiente. Y uno dice, ¿cuál descendiente? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No lo ha dicho. Todavía está tapado esa información. Y poquito a poquito va mandando los profetas y va diciendo, mira, van a ser en Belén. Se corre el velo un poquitito. Más información. Va a venir vestido o subido a un burro y va a entrar en Jerusalén. Más información. Mira, puedo ver esta porción de cómo va a ser el Mesías. Más, mira, que va a ser despreciado, desechado entre los hombres. ¿Y esto? Más información. Revelación progresiva acerca de quién es Dios. De repente uno mira y dice, y será sepultado entre ladrones y va. Más revelación. Entonces el texto claramente está diciendo, mira, la revelación ha sido progresiva, poquito a poco. ¿Sí? Me va mostrando lo que va detrás. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Inspiración. Inspiración es el término que se utiliza para afirmar que el contenido de los escritos es lo mismo que Dios quiso comunicar. El contenido de los escritos es lo mismo que Dios quiso comunicar.
La palabra que no, el pasaje no va a aparecer ahí, pero se los digo. El pasaje tradicional que se usa es 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, literalmente exhalada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vale. 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura. ¿A qué se refiere cuando dice toda? Toda la escritura. ¿A qué se refiere? Pero ¿cómo? Yo pensaba que toda la escritura se refería a toda la Biblia. Pero un momento. En el momento en que Pablo escribe 2 Timoteo 3, 16, 17, había un montón de la Biblia que no estaba escrita. De hecho, probablemente ninguno de los evangelios estaba escrito. Entonces, cuando dice toda la escritura está inspirada por Dios y es útil, cuando dice toda, ¿a qué se refiere? A toda la escritura que estaba escrita en ese momento, no a toda la escritura. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo sabemos que el resto de la escritura es inspirada? ¡Charán! Dice 2 Pedro, les digo porque si no se banca una crisis de fe acá. 2 Pedro 3:16, anótenlo, dice así. Pedro está escribiendo, ¿no? Dice, asimismo, en todas sus cartas, bueno, empiezo en el 15, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le fue dada, es algo no de él, sino dado a él. En todas sus cartas habla en ellas acerca de esto, en las cuales hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen, presten atención a lo que dice ahora, el resto de las escrituras. O sea que lo que Pedro está diciendo acerca de las escrituras de Pablo es que están en igualdad de condiciones con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Que tuercen junto con las escrituras sagradas? No. ¿Que tuercen con las escrituras realmente inspiradas? No. Que tuercen junto con el resto de las escrituras. Las iguala. Iguala todas las cartas de Pablo y las pone en el mismo nivel de inspiración que el Antiguo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, cada autor tiene una personalidad diferente, una forma de escribir diferente, pero la inspiración se refiere al hecho que Dios, respetando ese contexto histórico, cultural, todo esto, reglas de gramática y tal, lo que ellos enseñaron, el contenido de sus escritos, fue exactamente lo que Dios quiso comunicar. ¿Sí? Vamos a ver una palabra más y terminamos aquí, porque se nos está yendo el tiempo. La última palabra es inerrancia, la última que veremos hoy. Inerrancia es el término que se utiliza para afirmar que los manuscritos originales, que se llaman autógrafos, no contienen ningún error. Por supuesto, eso no aplica a las copias. ¿Sí? Es decir, nosotros creemos que la Biblia no tiene error. No contiene error. Vale, genial. Pero no decimos que las copias que se fueron haciendo a lo largo de los siglos no tuvieron ningún error. Eso sería una tontería decir semejante cosa. Todos cuando copiamos cometemos errores. Ahora, en otra clase, si quieren, podemos estudiar cómo sabemos que hoy tenemos el contenido original de los autógrafos. No vamos a hacer eso ahora. Porque, entre paréntesis, no tenemos ningún autógrafo. Es decir, no tenemos ningún manuscrito con el papel y letra de Pablo. ¿Sí? Lo que tenemos son copias. Entonces, lo que la inerrancia afirma es que lo que Pablo escribió, lo que Pedro escribió, lo que Isaías escribió, etc., esos manuscritos originales no tienen errores. ¿Cómo hacemos para saber que esto no contiene errores? Pues con el regalo y la bendición de tener 18 millones de copias y mirar esas copias, comparar y decir, vale, esto que tenemos nosotros es algo auténtico y original y todo eso es un proceso que es demasiado complicado para explicar en 30 segundos. Pero si alguno tiene interés, yo se lo explico luego.
¿Sí? Muy bien. Nos quedan unos segundos para responder preguntas, cosas. Ha sido un día medio así, generaloide, con cuestiones un poquito técnicas. Ya luego vamos a ir a cosas más prácticas y relevantes para tu estudio bíblico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Lo que explicaste al Sí. principio, Sí. me refiero al alcance del texto, cuando se interpreta. Entiendo que hay una dificultad, a veces, en algunos casos está claro, pero en otros no está tan claro, sobre hasta qué tiempo alcanza algo que vemos en la escritura. Hay la vigencia del presente, de un futuro inmediato, y hay algo que podríamos, no sé si por llamar futurismo, que alcanza para siempre. Sí. Entonces, como la escritura a veces no es tan concisa, tan absoluta como para que digamos, no, esto lo alcanza hasta el siglo XVI. Pues ahí hay una dificultad, entiendo, para interpretar. Sí. El desafío ahí es justamente en el proceso hermenéutico, es decir, en el proceso de entender lo que el autor quiso decir, uno va a hacer la pregunta, ¿cuáles de las cosas que el autor comunica son culturales y aplican solamente a ellos? ¿Qué cosas que el autor expresa son aculturales o supraculturales y aplican a todas las personas de todo el tiempo en todas épocas? ¿Sí? Eso es parte de utilizar, de aprender, de ser un buen cocinero, de aprender a utilizar las reglas de hermenéutica y usarlas lo mejor, cada vez mejor, y ahí es donde la diferencia va desapareciendo poquito a poco. Pero no es fácil, hay mucha gente que por eso hay controversia en algunos pasajes. Brevemente. Cuando Pablo habla en Corinto sobre temas estéticos, atavíos y todo eso, parece que queda más circunscrito a aquel lugar y a aquel tiempo. Sí. El punto es, ¿cuál es el principio que le está tratando de comunicar detrás de lo que dice? ¿Qué es la modestia en el siglo I? ¿Qué es la modestia en el siglo XXI? Es decir, si yo, y todos estamos de acuerdo con que son culturales, ¿qué será la modestia en el siglo XXV si llegamos? O sea, la modestia en la cultura cambia, pero lo que no cambia es el principio, a vivir con modestia. Ese es el desafío, sí. Entonces, por eso las reglas. Esto nos ayuda ahí. La campana nos llama.